que es principalmente enfocada en linfoma de Hodgkin. Inicialmente vamos a ver como un contexto colombiano y luego vamos a ver un poco de las perspectivas con trasplante y brentuximab en que estamos. Para esta primera fase pues va a estar como ponente la doctora Jimena Castro, oncóloga pediatra de muchos años de experiencia de la Fundación Valle del Lili. Y facilitadores está el doctor Luis Romero, que preferimos que estés acá arriba si es posible. Está la doctora Alejandra, no la veo, ¿sí está por acá? Ah, sí está, no la había visto. Alejandra Calderón, hematoncóloga de la Fundación Santa Fe, y la doctora Liliana Barragán, si es posible para que… y la idea de la dinámica, ustedes la vieron más o menos ayer, que es como presentar un poco los datos y luego tratar de hacer discusión alrededor de ellos. Doctora Jimena, por favor. Espérate que estamos obstruyendo el paso. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Oscar, a Jesús por toda esta organización. Creo que es un gran evento y una gran oportunidad de mostrar los resultados. Acá también en la mesa nos está acompañando el doctor Alexis Franco, que es oncohematólogo pediatra, también trabaja con nosotros en la Fundación Valle del Lili, y el doctor Diego Medina, oncohematólogo pediatra, que también hace parte de la unidad de trasplante de médula ósea pediátrico, y tenemos ya pues toda la mesa de la sesión completa. El doctor Alexis va a estar en la segunda fase, como les explicó el doctor Ramírez. Bueno, vamos a empezar. Espero que los ojos me den, porque de cerca no veo, pero de lejos mejor. Vamos a ver si alcanzo así. Sí, empiezo yo. Bueno, a mí me tocó dar la información de Vigicáncer, los datos iniciales y ponerlos en el contexto de Colombia. Yo me pedí el permiso para poner Vigicáncer a CHOP, porque estos datos son ya los que están registrados durante esta alianza estratégica con la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica. Venga, esto de aquí. No sé pasar esto, qué pena. No quiso. Lo paso acá, perfecto. Bueno, esta es mi presentación, los que ya me conocen. Pues se supone que es una sala heterogénea donde también contamos no solamente con oncohematólogos pediatras, sino pediatras, enfermeros. Entonces voy a hacer 5 o 6 diapositivas muy cortas para ponerlos en el contexto del linfoma de Hodgkin. Todos, como ya sabemos, es un grupo heterogéneo de neoplasias linfoides malignas que se originan de las células B y que se caracterizan histológicamente en la mayoría de los casos por la presencia de las células de Ried-Steinberg. Aquí está el doctor Thomas Hodgkin, en 1832 lo describió por primera vez, fueron 7 casos donde describió pues, las características semiológicas de la enfermedad en los estudios post-mortem. Finalmente, en 1865 ya fue identificada como una enfermedad y así se llamó durante muchos años. Es una entidad altamente curable, donde se han informado supervivencias mayores del 90% aún en estadios avanzados, con terapias que van combinadas con quimioterapia y radioterapia convencionalmente. Actualmente pues ya sabemos todos que se está haciendo terapia dirigida al riesgo, donde se está tratando de omitir la radioterapia, y pues otras terapias adicionales de las cuales más adelante se las voy a nombrar. Allá, sí. El impacto de esta neoplasia ha sido mayor a raíz del desarrollo de estudios colaborativos y ensayos clínicos que han permitido pues, mejorar los resultados, siempre teniendo en cuenta 3 factores de riesgo muy importantes, que es la enfermedad voluminosa llamada búlquido o abultada, la estadificación, sobre todo teniendo en cuenta los estadios avanzados al diagnóstico, y la presencia de los síntomas B. Y obviamente pues el impacto actual se está buscando es disminuir las secuelas a mediano y a largo plazo, tanto cardiovasculares como pulmonares, endocrinológicas y ante todo los segundos tumores primarios.
Esto ha permitido que la estandarización del riesgo terapéutico y la definición de la respuesta a tratamiento permita la curación medidas también, sobre todo en sobrevida global y sobrevida libre de evento. Esta es el nuevo ajuste que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el linfoma de Hodgkin. Ha sido catalogado en 2 grupos, el linfoma Hodgkin nodular con predominio linfocítico, que actualmente la recomendación es que se hable de un linfoma de célula B nodular de predominio linfocítico, y el linfoma de Hodgkin clásico, que está, pues ahí están con los marcadores de inmunohistoquímica y que ha sido dividido en esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico y depresión linfocítica. Esta es una diapositiva que la saqué de la clasificación y de lo que está haciendo la guía del NCCN. Hacia el lado izquierdo lo que se ve pues, es lo que ha sido tradicionalmente la clasificación de Ann Arbor, con un estadio 1 que puede ser supra o infradiafragmático con un solo grupo ganglionar, estadio 2 con 2 grupos ganglionares supra o infradiafragmático, estadio 3 compromiso supra e infradiafragmático y un estadio 4 de órganos extranodales, principalmente médula ósea, hígado y hueso y pulmón. Esto es pues para sobre todo los que no son oncólogos, tener en cuenta en el estadio la presencia de los síntomas B. Estos síntomas B básicamente es la pérdida de peso mayor de 10 kilogramos en los últimos 6 meses, la presencia de fiebre o de sudoración de predominio nocturno, y obviamente esto les da a los pacientes la categoría B, y los que no tienen estos síntomas pues la categoría A. En nódulos extralinfáticos, compromiso extralinfático, perdón, estaría el compromiso del anillo de Waldeyer, del apéndice con las placas de Peyer, el timo o el vaso. Sin embargo, el vaso tiene una estadificación especial al cual se le da la connotación por el inglés de S. Y otra importante condición que hay que tener en cuenta en la clasificación es la enfermedad, la extensión o extranodal adicional, que está caracterizada pues, por el compromiso del tejido adyacente al ganglio linfático comprometido, o está caracterizado por una cavidad cerrada anatómicamente relacionada al tumor primario. Entonces, por ejemplo, cuando hay compromiso pleural o compromiso pericárdico. Y a la izquierda básicamente les traigo las diferencias de los 2 grandes grupos en la estadificación del grupo de riesgo, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, y que básicamente habla del bajo riesgo y del riesgo intermedio y del alto riesgo, y es muy importante tener que uno debe tratar a los pacientes con base en el riesgo en que está estadificando los pacientes. Sobre todo en estos 2 es muy claro que la enfermedad Burkitt y la enfermedad extranodal es la que hace y permite hacer esta diferencia, y es muy importante en el momento de tomar decisiones terapéuticas de nuestro paciente. Estas han sido las estrategias de tratamiento rápidamente. La radioterapia fue la primera estrategia, después de la cirugía obviamente, con todas las variedades que hay de tratamiento. Ahí no puse protonterapia porque es una tecnología que a la fecha nosotros como Colombia no tenemos disponibilidad. Y básicamente pues lo que ha sido la historia del tratamiento del Hodgkin en radioterapia, todas las múltiples terapias antineoplásicas con el MOP, que fue la primera línea, el Stanford, el Viacop, el ABBD, después el desarrollo a través de los alemanes del protocolo DAL, que finalmente termina el Euronet, y con el OEPA y el COPDAC, y la estrategia del protocolo COP, la última publicación del HOD 1331 para estadios tempranos y avanzados 0031. Este es un artículo solamente que les quería traer, donde básicamente pues, se habla muy claro en los diferentes grupos. Ahí tenemos la presentación del grupo latinoamericano de la parte de Centroamérica, que es AOPCA, con sus publicaciones, el COC, el Euronet, también la línea del SANYUD y los otros 2 grupos, y donde básicamente pues ven que cada vez se establece más la terapia relacionada al riesgo del paciente, tratando de omitir la radioterapia por sus secuelas a mediano y largo plazo. ¿Qué hemos hecho en Colombia? En Colombia, tradicionalmente, hacer un tumor altamente curable lo hacíamos con base en la experiencia de los grupos en los cuales pertenecíamos. Entonces, el ABBD y el OPAE, en esa época se hacía era OPAE COPE,
eran como los protocolos. Se hizo un trabajo a raíz de la junta directiva de este año, en ese año estaba el presidente, el doctor Amaranto, y se hizo un intento de un protocolo nacional basado en la estrategia de AUCA-GATLA y del SANYUD, y teniendo en cuenta 3 puntos fundamentales: la estadificación del paciente, la enfermedad voluminosa, sobre todo la abultada, y la presencia de síntomas con una terapia adaptada al riesgo con quimioterapia y radioterapia solamente en los pacientes que tuvieran respuesta parcial. Estos son los grupos de riesgo, así se estadificó el terapéutico 1, terapéutico 2, terapéutico 3, con base en lo que ya les dije, la presencia de enfermedad abultada, ahí se veía claramente en el protocolo y está descrito cómo se debería estandarizar. El grupo 2 incluía a los que ya estaban excluidos en el grupo 1 y 3, y incluía la presencia de enfermedad extranodal, y los grupos 3 pues obviamente eran los estadios 2B, 3B, 4A y 4B, que se consideraban los estadios avanzados. Este es pues como un esquema de cómo era la estrategia hoy es la estrategia del tratamiento según el grupo de riesgo. Para los riesgos bajos e intermedios, las terapias IVELA-BBD, en bajo riesgo, 2 ciclos ABBD con una evaluación interina. El protocolo originalmente lo diseña con imágenes de tomografía. Posteriormente en el desarrollo pues vino el advenimiento del PET-scan, y algunos grupos que tienen acceso a la tecnología lo hacen. El riesgo intermedio, 2 ciclos ABBD con evaluación interina, nuevamente 4 ciclos, y los de respuesta parcial van a consolidación con radioterapia. Y el riesgo número 4, 2 ciclos OEPA con evaluación interina, 4 ciclos COPDAC y consolidación, como les puse abajo, solamente los de respuesta parcial. Paciente que tenía respuesta estable o progresión de enfermedad, pues se saca obviamente de protocolo y se evalúa dentro de una junta médica hasta ahora que se hace institucional. O por lo menos ese es el ejercicio que hacemos. Yo les puedo pedir el favor, si logramos hacer a través de su dispositivo. Voy a esperar, he ensañado mucho, espero que me funcione. No sé si listo, parece que sí me va a funcionar. Son 5 preguntas, vamos a hacer un sondeo de lo que hacen en sus instituciones, porque pues esta fue la propuesta de ACHOP, pero no sabemos si todos lo hacen. De alguna manera le pregunté a algún colega, me dijo, no, yo no hago ACHOP, entonces quisiera saber, pero no sé cómo proyectar aquí. No, mira, no me abrió la… ¿Cómo? No, mira, es que no sé. Si alguien me da aquí soporte técnico, porque me está desplegando a mí, pero no me deja desplegar los resultados de la encuesta. Sí, pero no sé por qué no me deja. ¿Cómo? Sí, porque sí sería interesante poderlo ver. Ensayé varias veces, pero bueno. Sí pudieron votar. El problema votar no era problema, el problema era poder que ustedes vieran estos resultados. Pero si no, yo les cuento lo que diga el dispositivo mío. Ay, ahora no me abrió. Él abre un link acá. Aquí. Respuestas. Supuestamente hay 5 respuestas. No, tenemos poquito. ¿No está? ¿No les funcionó? No, que lo volvamos a proyectar para que… Es que no sé por qué. No sé por qué no me deja. Preguntas, respuestas. Según esto hay 6 personas que han votado, pero no lo logro ver ahí, hombre. Que falla. Y si no, pues ahora mientras están los facilitadores, yo hago la tarea, porque sí me parece interesante saber. Señor, cuénteme, doctor, recibo sugerencias. Listo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué
esquema de quimioterapia está ofreciendo para el linfoma de Hodgkin clásico. ¿Sí? ¿Ya les salieron? ¿Ustedes sí las pudieron ver? Sí, mire, yo no les he podido ver acá. Sí, 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 ¿me ayudan? Gracias, Oscar. Aquí está. Sí, no, ganó. Gracias, doctora. Gloria, sí, Gloria Sí. pasó el examen así, pero… No, mira, y ensayé 1000 veces, me funciona y así pasa, pero bueno. Dice, pues es un popurrí, ¿no? Ahí la mitad utiliza el ACHOP 2016, el 16% utiliza GATLA, otro 16% utiliza el COG 1331 y otro 16%, o sea, está partidito ABBD. Somos poquitos desafortunadamente, pero bueno. Dice, esquema de quimioterapia linfoma Hodgkin, predominio linfocítico nodular. 2/3 partes utiliza el ACHOP y hay un grupo que utiliza GATLA, 16% GATLA, y otro grupo que utiliza cualquier, ¿qué? ¿Cómo es que es la última Cualquiera pregunta? más rituximab, cualquier esquema más adición de rituximab. Disponibilidad de PET scan, 66, 2/3 partes, 66% lo dicen que en su hospital, 16% en la ciudad de atención y el 16% en otra ciudad. Esto es una cosa buena que ahora seguramente discutiremos. Cada vez está más disponible el PET scan en Colombia y eso es una cosa muy, muy buena. Estadificación para linfoma Hodgkin con PET scan, sí el 66%, no el 33%. Evaluación interina para linfoma Hodgkin con PET scan 100%. Todos lo están haciendo. Muchas gracias. Bueno, ese era el intento, pero lo pudimos solucionar. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Para volver a proyectar. Bueno, estos son los resultados del linfoma de Hodgkin. Como ya se dan cuenta, no van a reflejar los resultados de un protocolo, sino de lo que se está haciendo como país. Este es el flujograma pues, que ustedes han visto ampliamente en estos 2 días de ponencia. De toda la corte evaluada, de hematolinfoides pues tenemos 3.401, de los cuales según pues la clasificación tenemos para evaluar 374, pero que contribuyen al seguimiento 364. Tenemos 49 eventos y 24 muertes, tenemos una mediana de seguimiento de 34 meses, con un seguimiento máximo de 78 meses, lo que permite pues tener una corte confiable para análisis. Esta es la distribución teniendo en cuenta el linfoma Hodgkin clásico de predominio linfocítico nodular. De esta tabla es muy importante recalcar que aún tenemos muchos pacientes que no son completamente clasificados en la parte de patología, incluyendo si es clásico, tenemos un 23% que los dejan Hodgkin clásico pero no les hacen la subclasificación. Y tenemos una corte de un 6% de que los ponen como linfoma de Hodgkin y no clasifican si es de predominio linfocítico nodular o es clásico. Yo creo que es algo que es importante que trabajemos en nuestros patólogos para mejorar las conductas a seguir. Esta es la distribución por cortes de año y ciudad, pues obviamente con el ingreso de ACHOP se ve pues el aumento de los casos. A partir del año 2018 y por ciudad pues obviamente Bogotá siendo la capital aporta más, seguido pues de Cali, pues por lo que llevamos un poco más de tiempo en seguimiento. En contributivo y subsidiado por el grupo etario vemos 2 picos, cuando hicimos el análisis con Oscar es un dato muy interesante me volvió a quedar mal y la corregí. Qué pena con ustedes, la corregí y volvió a quedar mal, está invertida, pido excusas. El subsidiado es donde vemos el pico a los 5 años, muy probablemente este pico se deba a la exposición temprana por Epstein-Barr en ese grupo que generalmente son personas de más bajos ingresos económicos y un pico menor en el contributivo y el otro pues es una distribución más o menos a lo que se encuentra en la literatura. Aquí están las gráficas, tenemos solamente un 7% de afrodescendientes, que en el análisis ya que se hizo la curva pues no tiene una implicación en las sobrevidas. Aquí tenemos esta distribución, cuántos tenemos en estadios tempranos, tenemos el 9% en el 1,
En estadio 2 tenemos 42% y tenemos un acorte muy importante de diagnóstico en estadios avanzados 3 y 4, pero si lo equiparamos es casi pues, la mitad avanzados y la mitad en estadios tempranos, con enfermedad de riesgo pues, favorable o desfavorable que se extrapola a esto. Y tenemos una respuesta interina completa, ahorita les muestro las curvas de sobrevida en un 55% y respuestas parciales en 41%, y tenemos una corte pequeña de enfermedades estables y progresiones. Y pues por eso quise hacer el ejercicio del PET, porque como ya les expliqué, pues con el advenimiento de la tecnología, cada vez pues, más de nuestros pacientes están siendo evaluados de esta manera. Esta ya son la curva de sobrevida global y libre de evento de todos los niños, niñas y adolescentes con el diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Tenemos una sobrevida global a 5 años del 91% y sobrevida libre de evento de 82%. El evento que se evaluó fue la recaída. Entonces, como vemos, tenemos unas muy buenas sobrevidas, pero sí tenemos unas sobrevidas libres de evento un poco más, pero no es mucho comparándonos con otras cortes, sobre todo las cortes de países de altos ingresos económicos, pero son pacientes que son rescatados y eso por eso no afecta la sobrevida global. Esta es la sobrevida global y libre de evento por estadio. Vemos que unos estadios iniciales, estadio 1 y 2, pues, pero sobre todo en el estadio 1 de una muy buena sobrevida. Llama la atención lo que vemos en la sobrevida global en el grupo 2 y libre de evento. Probablemente tenemos que mejorar la estadificación en estos pacientes, pensaría yo. Y la sobrevida en los grupos 3 y 4, que pues más o menos está de acuerdo a lo que está reportado en los mejores grupos en la literatura. Esta la puse estadio desfavorable o favorable, miren que no es tan marcada la diferencia. En la sobrevida por edad y género no impacta, sobre todo en el grupo de adolescentes que vemos en otras cortes de otras neoplasias en vigicáncer, que sí impacta ser adolescente la sobrevida. En esta corte de Hodgkin no, lo mismo que ser hombre y mujer. Y en cuanto al régimen de aseguramiento, esto sí fue una sorpresa pues grata, a diferencia, por ejemplo, que pasa en leucemias, en, por ejemplo, tumores sólidos como el osteosarcoma, donde ser de un régimen contributivo subsidiado impacta la sobrevida. En el Hodgkin no, está prácticamente equiparable, tanto en la sobrevida global como libre de evento. Esta es otra gráfica muy interesante. Analizamos la corte de predominio linfocítico nodular, que supone que es un tumor que tiene muy buen pronóstico y buenos resultados. Si analizamos la sobrevida global es muy buena, pero cuando analizamos la sobrevida libre de evento, nuevamente vemos que muchos de estos pacientes están recayendo. Entonces, yo pienso, y eso pues lo vamos a discutir ahora, qué estrategias podemos diseñar para este grupo particular de tratamiento. Como ya les dije al inicio, los ítems blancos de evaluar, que era la enfermedad abultada mediastinal o bulky, nodal, compromiso esplénico, compromiso extranodal y síntomas de B. Ahí están pues, los porcentajes que se encontraron cada uno de enfermedad mediastinal, un grupo importante, un 56%, abultada nodal un 68%, sin compromiso esplénico en un 75%, un compromiso extranodal pequeño del 29% y una casi equiparable entre síntomas B o no en un 54% sí lo tenían. En cuanto a la enfermedad voluminosa mediastinal, hicimos también el mismo ejercicio de la enfermedad voluminosa nodal, pero pues no había como una evidencia significativa, entonces solamente traje esta, que esta sí tiene un impacto. Entonces se ve claramente que el paciente que tiene enfermedad voluminosa mediastinal tiene un mayor riesgo de recaer, y una sobrevida aunque buena, pero global buena, pero más riesgo de recaer. Este es el compromiso extranodal, también pareciera que tuviera algo de impacto sin que sea estadísticamente significativo. La presencia de síntomas B sí tiene un peso estadísticamente significativo tanto en la sobrevida global como libre de evento. Y la respuesta interina sí es clave, o sea, la evaluación de la respuesta interina, si hay una respuesta completa o una respuesta parcial, que son pacientes que se irradian, se ve una sobrevida
global y libre de evento mucho mejor que la sobrevida que se ve en los pacientes que hacen progresión y finalmente pues algunos muerte. Solo 3 diapositivas muy cortas para darle espacio a los facilitadores. Está la publicación de ADOPCA, donde pues al lado derecho de ustedes, perdón, se ven pues los datos que de alguna manera son algo similares a los reportados. Nuevamente, pues mejorar la parte de nuestra patología creo que es importante. La estadificación en estadios avanzados también es para ellos, aunque ellos no diagnosticaron muchos estadios 4, pero estadios 3 sí. Y como se ve en el lado derecho, pues la curva de sobrevida, sobre todo en, en el estadio 4, donde es una sobrevida baja. Esta es una diapositiva, una publicación reciente de un grupo hindú, donde ellos están, a pesar de ser un país de medianos ingresos, haciendo estadificación y respuesta interina con PET-scan. Y muestran que es posible y cómo están haciendo terapia adaptada al riesgo según la recomendación de Euronet para definir la consolidación con radioterapia y pues con unas buenas curvas de sobrevida en general. Y finalmente pues esta es la publicación del Euronet del C1, donde pues sobre todo quise traerles la curva de sobrevida, donde ellos ven la curva de sobrevida libre de evento y la sobrevida global, que no disparan tanto como en la de nosotros, ¿no? Entonces, pues con todo esto ya le damos espacio a los facilitadores para hacer la discusión. No sé cómo estemos de tiempo. ¿Sí? Ok. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Me devuelvo? No, no alcanzó a ver bien cuánto dice de supervivencia ahí en Euronet, que no, yo no alcanzo a ver y no conozco en detalle. Está alrededor del 90%. 90 global. Ajá. ¿Y en ese Euronet el estadio 4 en cuánto está? ¿Tú tienes por ahí el dato? No me acuerdo, pero ya te lo consigo. No, tranquilo. Bueno. Sí. Pero si no estoy mal, está alrededor del 80. 80. Pero ya te lo doy. Exacto. Listo. Yo lo tengo aquí. Entonces, buenos días. Bueno, de este último artículo a mí me parece importantísimo resaltar que ellos lo que trataron de hacer en esta cohorte de pacientes que tomaron más de 2.000 pacientes durante casi 7 años fue evaluar si la disminución de la radioterapia, abolir la radioterapia en los estadios intermedios y avanzados, preservaba una buena sobrevida en estos pacientes, encontrando que sí, que estos pacientes son candidatos cuando tienen una adecuada respuesta en el PET interim a no recibir la radioterapia y finalmente tener unas sobrevidas, como lo dijo Jimena, por encima del 90% en estos pacientes. Hay que tener en cuenta que el Euronet pues hace es el régimen que incluye OEPA-COP o el OEPA-COP-DAC. Eso también lo evaluaron encontrando que el COP-DAC es un poco menos gonadotóxico, pero asimismo es un poco menos efectivo, que la diferencia entre el grupo de COP y de COP-DAC era de 3.7% de sobrevida. Entonces no sé qué piensan mis compañeros, qué piensan todos en el auditorio de qué probabilidades tendríamos si tenemos en cuenta que el 100% de las personas en el auditorio, de los que respondieron la encuesta, hacen PET interim para evaluar la respuesta. ¿Qué tan fácil sería, qué opinión tienen sobre abolir la radioterapia en los estadios intermedios y avanzados? Bueno, digamos que yo pensaría que frente a la respuesta de si todos hacemos PET interino, pues es como que todos lo pedimos, pero yo no siento que en todos los centros se haga en el lapso que es, o sea, no se hace después de la segunda, porque no le dan la fecha, no lo autorizan, entonces uno trata de hacer un PET para tenerlo, en el momento en que el asegurador se lo logramos coordinar todo y que se lo hagan y pues de fin de tratamiento pues todos lo tenemos. Y el interino no creo yo que esté después del segundo ciclo exactamente. Entonces en este momento creo que que riesgo-beneficio no se podría hacer eso, pero pues lo que sí es cierto también es que el PET-scan también se ha visto que está mucho más asequible y
y yo creo que esto en cuestión de pocos años ya podrá ser una realidad. O sea, en el momento en que todos lo hagan después del segundo ciclo, podría uno plantearse eso en el siguiente protocolo. Y pues aquí la anotación más importante que yo creo es que el sueño de acogernos a protocolos nacionales es lo que también va a marcar el conocimiento de todos, ¿sí? Porque de todas maneras ciertas variaciones, más la heterogeneidad de nuestras poblaciones, ya es como mucha heterogeneidad en el país, como para poder sacar conclusiones de lo que hace cada grupo. Yo les voy a contar desde la experiencia de nuestra institución. ¿Tú pudieras poner la gráfica de estadio? Claro. Creo que ahí es donde está el problema grande. Sí, ya te la pongo. Nuestro contexto. Ya. La de los estadios. La de los estadios creo que Sí. es el protocolo que es como Yo sí tengo una duda, porque una cosa es hacer la evaluación interina con PET y otra empezar desde la estadificación con PET. Porque una de las dificultades, sobre todo en nuestra experiencia, se los voy a hablar yo como institución institucional, es que bueno, a veces nos llega el niño en la condición ideal que nos da tiempo para hacer el PET, pero también nos llega el niño en la condición real que no nos da tiempo para hacer el PET. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con el equipo de imágenes diagnósticas y medicina nuclear, nosotros hacemos el ejercicio con ellos, lo que nos dicen los médicos nucleares es que yo lo que les puedo decir es si hay respuesta metabólica o no, pero no les puedo hacer nada comparativo, porque no tienen un PET cero. Entonces yo creo que eso son un acorte que no creo que es despreciable para nosotros y que también tenemos que tener una estrategia como grupo para manejo. No sé si el doctor Medina o el doctor Alexis quieran. Solamente quería hacer una anotación sobre el OEPA y el OEPA del grupo hindú y los resultados de estadio 4 del OEPA en el grupo hindú, ¿cierto? Que son pues mejores que los resultados que presentamos nosotros. Me parece que eso es relevante en aras de la discusión, ¿cierto? Y hablando desde de la experiencia de la discusión, pues cuando nosotros recibimos yo participo en las juntas, una de las situaciones que veíamos, y me refiero al OEPA porque el protocolo nacional tiene un pedazo que es OEPA y otro pedazo que es ABBD, o al revés. Y cuando uno trata de unir esta idea con las guías que salieron, pues las decisiones se complican, porque si uno quiere ceñirse a la guía y siguió, es como si trabajara con dos protocolos diferentes a la vez, cuando trata de tomar decisiones basadas en la guía. Por esa razón, y por los resultados del OEPA y por la experiencia en OEPA, pues nosotros en la fundación básicamente la propuesta es la misma de trabajar básicamente en el OEPA COPE. Y por una razón adicional, que si uno decidiera mejorar sobre esa plataforma, existen hoy en día terapias nuevas con Brentuximab sobre esa plataforma, o sea que si alguien decide mejor, o sea, si se utiliza OEPA COPE, las decisiones se facilitan, porque todas serían iguales sobre una misma plataforma. Y dos, porque si alguien dice, no, es que yo quiero mejorar los estadios 4, pues ya hay trabajos con ABBD sobre OEPA COPE, quitando la vincristina y poniendo Brentuximab. Entonces uno dice, pues eso, yo digo que las decisiones en ese tipo de cosas, entre más fáciles, entre menos cosas tengan mejor, y tener un solo protocolo es mucho mejor. Yo pienso que nosotros una de las dificultades grandísimas es definir sobre dos líneas diferentes. En el OEPA que tú comentas, quitan la vincristina y ponen el Brentuximab. Eso es. En estadios 4 con una sobrevida como el 90%, son varios casos. No lo tengo aquí exactamente, pero me parece que sobre la misma plataforma es algo, no que lo vamos a hacer, pero que permite avanzar conservando la misma base, que facilita el trabajo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Oscar va a hacer comentarios con relación a esta gráfica y hay cosas muy interesantes. Por un lado, generalmente, y a nivel personal, miro es la sobrevida libre de eventos, no la sobrevida global, porque la sobrevida global implica que ya hubo un evento y que el paciente recibió algún tipo de tratamiento secundario o algo pasó. Entonces, en la sobrevida libre de eventos da una mejor idea de cómo está el tratamiento primario. Cosas interesantes allí, el estado 1 tiene muy buena respuesta, excelente, todo el mundo lo sabe, listo, no hay problema. El estado 2 y estado 3 son muy parecidos y resulta que el estado 2 es inferior al estado 3. ¿Por qué? De pronto la pregunta es,
se puede, con esos datos, que ustedes tienen datos suficientes, se puede diferenciar los estados 2B. Y muy probablemente en esa curva, los estados 2B son aquellos que están haciendo que la curva sea inferior al estado 3. Porque los 2B, particularmente con bulky, con masa mediastinal bulky, no son buenos. Son malos, terribles. El estado 3 muy parecido, buenos resultados, y definitivamente el estado 4 es malo. El estado 4, la curva comienza a separarse en los primeros meses de la estadificación, lo que indica que hay muchos de esos pacientes de estado 4 o que son no respondentes al tratamiento o tienen enfermedad persistente. Ahí está la curva, eso es lo que indica. Por lo tanto, lo que hay que hacer son estrategias en las cuales las intervenciones tienen que ser muy tempranas. En muchas partes utilizan el OPA, el OEPA. Nosotros no utilizamos esto en el COG en los Estados Unidos, y parte de la razón de ser es que cuando se analizan los datos cuidadosamente, a pesar de que hay una intervención mínima al principio, cuando el paciente llega al estado de estadificación después de 2 ciclos, aquellos que no están en remisión completa van a terminar en radioterapia. Van a terminar con más quimioterapia y terminan en radioterapia. Y lo que se está haciendo es, en el COG, es discriminar cuáles son los pacientes que realmente necesitan radioterapia, y sistemáticamente la quimioterapia, especialmente en aquellos estados intermedios, como tú comentabas, y tú también comentabas esto, ha permitido establecer que hay un grupo de pacientes que no van a necesitar radioterapia completa. La quimioterapia daba de pronto entre 89 a 92%, la diferencia 2 o 3%, en favor del uso de quimioterapia con radioterapia combinada. Ese 2 o 3% de sobrevida libre de eventos inicialmente, después se va a perder con los efectos secundarios de la radioterapia. Entonces son de las cosas que hay que considerar a largo plazo. En el diagrama que tú pusiste al principio del tratamiento a CHOP, colocabas un rayito amarillo. Me imagino que es radioterapia. Sí, exacto. Sí. Entonces, esa tendencia a utilizar la radioterapia de pronto en Hodgkin poco a poco se va reduciendo, y el concepto global, la forma como se va moviendo el campo, es a reducir sistemáticamente el uso de radioterapia utilizando otras combinaciones. Entonces, dejo esto así para que, en remojo, para que Oscar mencione cosas. No, yo quería poner la diapositiva es porque creo que aquí es donde hay que discutir, y ya el doctor Núñez lo ha hecho. Yo no soy experto en Hodgkin porque yo me dediqué hace mucho tiempo a trasplante, pero de pronto sí quería hacer un comentario, y es que por lo que pues, se ha comentado ayer y hoy, siento que en el ambiente que todavía en el grupo de hematoncólogos sienten que los datos no son suficientes para tomar decisiones. Y creo que los datos son más que suficientes. Yo creo que nos falta es sentarnos y lograr un análisis, entender mejor lo que están mostrando los datos. Esa separación casi que, digamos, perfecta de los estadiajes significa que la señal, la información que estamos obteniendo, la señal de esos patrones que uno busca con estos análisis estadísticos, está siendo bastante fuerte y es bastante confiable para uno tomar decisiones. Entonces, el hecho de que hagamos cosas diferentes en diferentes partes de Colombia, el hecho de que tengamos poblaciones diferentes, a pesar de eso, estamos obteniendo una señal muy buena que nos debería poder tomar decisiones basadas en esos datos. Porque si vamos a esperarnos a que Colombia tenga ensayos clínicos de 2.000 pacientes con Hodgkin para tomar una decisión, eso nunca va a suceder en los próximos 100 años, por lo menos. De pronto, si hay una explosión demográfica, miren que es un análisis de casi 7 años,
6.000 pacientes en total, 6.000 personas, niños y adolescentes con cáncer, y solamente logramos obtener 300 y pico Hodgkin. Entonces, o toda Latinoamérica, de pronto un ensayo clínico global de toda Latinoamérica. O sea, estamos hablando de cosas que en la práctica van a ser muy difíciles de hacer y posiblemente casi que imposibles. Entonces, si no empezamos por decir, bueno, entendamos mejor las curvas, aprendamos a entender mejor las curvas, analicemos mejor las curvas, como el doctor Núñez nos lo ha, yo creo que fue perfecto el insight, que el entender las curvas, no vamos a poder tomar decisiones. Y yo sé que esto se sale un poquito de la enfermedad como tal, pero creo que es un llamado de atención de que tenemos que aprender a usar nuestros propios datos. Yo iba a reforzar lo que dice Oscar, y es que con este protocolo de Hodgkin de ACHOP está desde el 2016. Entonces yo pienso que es un tiempo suficiente para nosotros mirar qué es lo que está pasando. Cuando se hizo el protocolo se tenía como opcionar hacer el PET. Ya estamos viendo que el 66% tiene disponibilidad de hacer el PET. Entonces ya amerita en este momento tomar decisiones con lo que tenemos. El 60%, no recuerdo cuánto fue, 60, 65 manejamos el ACHOP. Entonces ya llega el momento en que se evalúan los resultados, retomar toda esta información y lo que nos dice la literatura para replantear un nuevo protocolo, porque si decir seguimos con ACHOP 2016 pero cada uno en su institución va cambiando, no, si la tendencia es que tengamos una cosa más unificada, hacerlo con el ACHOP ya 2023 o 2024. Muy buenos comentarios. Y otras cosas que estos datos están indicando es, de pronto ustedes no se han dado cuenta, pero ustedes tienen una experiencia por edad increíble. Ustedes tienen un estado bifásico por edad, donde hay cerca de un 33%, 34% de pacientes que son realmente menores de 10 años. Entonces viene la pregunta, estos pacientes que son menores de 10 años, pacientes de 3, 4, 5 años, como los muestra en la gráfica, ¿van a terminar recibiendo radioterapia medicinal? Hay que considerar este tipo de cosas, porque fíjate que es claro la distribución bimodal. En algunos países se encuentra esa distribución bimodal. Brasil es otro de los cuales también tiene esa distribución bimodal. Puede estar asociada al EBV, puede estar asociada a otros factores, pero también hay que tenerlo en cuenta. La otra cosa que creo que valdría la pena es considerar juntar, juntar las variables de estadio con síntomas. Y ahí muy probablemente lo que van a ver estadio 1A, 1B, sobrevida muy buena, estadio 2A, sobrevida muy buena, similar al 1A, el 2B separado, el 3A superior, el 3B separado, 4A, 4B, independiente de lo que pase. Los resultados van a ser malos, y especialmente los 4B van a tener resultados inferiores a los otros. Creo que vale la pena desde el punto de vista académico hacer esa discriminación. Y lo que viene más adelante es valdría la pena hacer una conversación entre ACHOP, Vigicáncer, Poema, con, no sé quién es el que maneja la patología en Colombia, con la Asociación Colombiana de Patología, lo que sea, porque el hecho de que haya cerca de un 25% de casos en los cuales no haya una discriminación adecuada del linfoma en términos de la patología, es algo que se puede mejorar, relativamente rápido. Sucede lo mismo con otro tipo de entidades. Entonces yo creo que vale la pena comenzar a considerar dentro de estos grupos multidisciplinarios, hombre, necesitamos hematopatólogos, necesitamos gente que se dedique a la hematopatología, porque esos resultados tienen que mejorar. Uno acepta 5 o 6%, pero ya por encimita de pronto
es algo en lo cual conversaciones con los grupos ya no depende de ustedes, sino ya va a depender de ustedes para más adelante. Pero lo dejo como consideración, de pronto sí, yo opino. Perdón, como último, quería que involucremos a radioterapia en todo este proceso, porque en el ACHOP 2016 obviamente nos dice radioterapia en tales estadios y en aras de lo que dice la literatura con los grupos y que se hace el PET. Entonces se llegan las discusiones que nosotros tenemos un protocolo muy viejo y que entonces, ¿por qué estamos haciendo tanta radioterapia? Entonces, por eso es tan importante acogernos en que exista un protocolo como tal, porque uno quisiera no salirse del protocolo, aunque la evidencia le dice a uno que hay pacientes que no necesitan radioterapia. Entonces, involucrar al equipo para que seamos parte, como él dice, multidisciplinario y no existan esas discusiones académicas tan aburridoras. Sí, la doctora María Paula. Bueno, sí, yo quisiera hacer un comentario adicional. Por los datos presentados que son muy valiosos, esta información creo que Vigicáncer se sobró con todo esto, creo que permite la toma de decisiones. Vemos que los pacientes que quedaron en remisión parcial aproximadamente son el 50% de los pacientes. Significa que seguramente ese es el número de pacientes que hacen radioterapia en nuestra corte. Y creo que analizar la tasa de respuesta por estadio puede ser algo también que aporte mucho, por ejemplo, en los estadios bajos. Un paciente que queda en remisión parcial luego de 2 ciclos de ABVD en el estadio bajo va a recibir radioterapia, y la verdad es que lo que se busca a modo mundial es que los pacientes con estadio bajo no reciban radioterapia. A corte del 2021 fueron 70% de los centros que disponen de PET, o sea, no estamos tan mal en PET, creo que hoy día tenemos mucha más disponibilidad y los tratamientos pueden adaptarse al PET, no solamente al PET interín, también considerar el PET de fin de tratamiento para definir qué pacientes van a radioterapia o no. Sí, es crucial. Es crucial. Y ya está en el plan básico de salud, o sea, ya no es no puedo ni nada de esas cosas. ¿Cómo? ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Bueno. No, quería de pronto mencionar algo respecto a lo de los estadios 2B, 3 que mencionaron. Y algo de la experiencia. Realmente creo que un punto en el que creo que podemos mejorar es en la estadificación de los pacientes, en términos prácticos. ¿En qué sentido? Yo trabajé en esta hace bastante tiempo y la experiencia es muy diferente cuando llega una imagen de afuera, con un reporte de afuera, uno la lee y con eso intuye qué compromiso tiene el paciente, a cuando está en una junta reunido, está el radiólogo, usted tiene su tabla de estadificación, una persona que revisa el paciente y se asigna riesgo estando todos. Eso lo hacíamos hace mucho tiempo, o sea, y uno ve que cambia cuando usted está con la tablita juicioso preguntándole al radiólogo y a veces eso cambia el riesgo. Entonces, yo creo que lo primero que habría que mejorar es un grupo de estadificación juicioso donde participen todos, y en ese grupo de estadificación juicioso donde participemos todos se defina la terapia y el seguimiento, porque el problema arranca cuando se estadifica mal. Entonces, si la estadificación no es adecuada, el paciente pues va a recaer más, va a quedar en 3 y era realmente 4, y hay mucho en estos estadios E, B, que si no se es juicioso queda mal estadificado el riesgo. Entonces, yo creo que desde lo poco que llevo en esto, eso pudiera, pienso que es necesario en Hodgkin porque sí se veía que es diferente. Igual, al definir la terapia también hay que definir claramente cuándo se va y hacer a tiempo la imagen de control, y la persona que lee la imagen de control tiene que tener clarísimo cómo nos lo va a reportar para dentro de un protocolo tomar decisiones. A veces es muy juicioso de que sí tenemos el PET, pero el reporte no nos da los datos que necesitamos para tomar decisiones dentro de un protocolo. Y todo eso al final va sumando, o sea, a veces el reporte no es claro y hay pacientes en lo que recibimos en trasplante, pacientes que realmente estaban progresando y
y no se diagnosticó progresión, sino que no había mejorado, o pacientes que, o sea, circunstancias de estas que son dadas básicamente porque esto no se puede hacer con un sistema fraccionado, sino con un sistema de equipo, donde todos participamos y nosotros incluso en las juntas vemos que a veces nos toca pedir que modifiquen reportes, discutirlos, ¿cierto? Porque es un trabajo de equipo. Entonces, el que hagan el PED en otra ciudad, pues es una opción buena, pero si no puede ser una ayuda que de pronto el beneficio no es tanto si no hace parte de un equipo de trabajo en el que estadifica y toma decisiones, porque muchas veces los reportes no sirven para tomar decisiones cuando son de afuera.